Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, que nos acompaña en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barjas. Vamos a hablar hoy sobre un grupo de enfermedades que es bastante amplio, bastante extenso y que tristemente puede provocar decesos de una manera importante también y muchas veces asintomáticos y otras veces por desconocimiento de las personas, falta de diagnóstico, en fin. Son enfermedades del aparato circulatorio. Me acompaña el doctor Pedro Bejarano Acuña, él es angiólogo y tiene información muy importante. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Doctor, el grupo de enfermedades del aparato circulatorio es amplísimo, muy amplio, muchísimas. Se pueden dividir en tres grandes grupos básicamente. Problemas de tipo arterial. Las arterias son las que llevan la sangre del corazón a todo el organismo, a todo el cuerpo. Desde el punto de vista venoso, que son unos vasos que se encargan de recoger esta sangre de todo el cuerpo y traerla al corazón nuevamente para que se oxigene. O el sistema linfático, que es uno casi desconocido por muchos, pero que recoge macromoléculas de todo el organismo y lo lleva al sistema venoso central y de ahí a la circulación general. Perdón, ¿la angiología también se encarga del sistema linfático? La angiología se encarga del sistema linfático y es como tal la ciencia clínica que estudia la parte del sistema linfático arterial venoso, incluyendo pie diabético. Pie diabético también. Es un espectro muy amplio de enfermedades, desde unas sencillas. No hay enfermedad sencilla, pues. Hay las más simples que se pueda presentar por cada uno de estos, pues va desde la erisipela o linfangitis sencilla del sistema linfático a varices o microvarices que a veces son incipientes y la persona no se da cuenta en ocasiones por desconocimiento porque sencillamente no se ha visto. Y que en realidad no pasa nada en principio. En un principio a lo mejor no sucede nada, o los síntomas son tan vagos que la persona no se da cuenta. Además, en este mundo que llevamos, pues puede pasar desapercibido. ¿Quién se da cuenta de lo que le pasa? Sí. Hasta cosas muy complejas, muy complicadas, muy cosas delicadas. Muy complicadas que van, en el caso de las venas, puede ir a la trombosis venosa, embolia pulmonar y esto provocar la muerte. Eso se denomina casi todo como enfermedad tromboembólica venosa, porque forma trombos. Estos trombos pueden convertirse en émbolos, llegar al pulmón y ocasionar o la muerte o una invalidez pulmonar que es muy peligrosa realmente. ¿Qué tan elevado es el número de decesos por enfermedades del sistema cardiovascular? Es alto, lo que más o menos se puede dividir en caso de enfermedades arteriales venosas. En el caso de la embolia pulmonar, por ejemplo, o la enfermedad tromboembólica venosa, el número de muertes muchas veces se desconoce. Por ejemplo, en Estados Unidos mueren 300.000 personas por embolia pulmonar cada año, se estima. Porque una cifra exacta a veces no se tiene porque no se diagnostica al 100%. Son muertes súbitas que se pueden confundir desde una muerte súbita de origen cardíaco a una embolia pulmonar, o un infarto, o sencillamente dicen se murió por viejito. Claro. ¿Son enfermedades que se desarrollan en qué etapa de la vida? ¿En personas jóvenes, adultos? En el caso de la trombosis venosa, no va a depender básicamente de una etapa de la vida. Se puede dar en varias etapas de la vida. De hecho, en la práctica diaria estamos viendo que hay un aumento de incidencia de fenómenos trombógenos. En este caso, ¿qué es? Un fenómeno trombógeno es tener alguna alteración a nivel de la sangre que pueda propiciar un déficit de un factor determinado y esto ocasionar un trombo. Pero lo vemos en personas que van desde los 20 años, incluso menos edad, hasta los 90, 100 años, no importa en este caso. Ahora, esa es una enfermedad más delicada, más complicada. ¿Cosas simples también se pueden presentar en etapas muy tempranas? Por supuesto. Por ejemplo, el síndrome varicoso se puede llegar a presentar en ocasiones a edades tempranas. ¿Qué pasa? Que existen otras enfermedades asociadas al síndrome varicoso que son las que pueden desencadenar el mismo. Como se denomina el May-Turner, algunas personas jóvenes que pueden nacer con trastornos de valvulares, porque las válvulas son un elemento importante en las venas. Estas válvulas pueden llegar a ser insuficientes o pueden no estar presentes desde el nacimiento en algunas personas. Entonces son los cuadros varicosos que vemos a edades muy tempranas. ¿Quién padece enfermedades del sistema circulatorio? ¿Hombres, mujeres, más unos, más otros? Siempre se ha dicho que, por lo menos en el caso de las varices, ha sido más frecuente en mujeres. Eso va a depender de la estadística y de la recolección del dato. En algunas culturas está parejo la incidencia entre hombres y mujeres, en otros reportes pues es mayor, le dan una
una prevalencia de 2-1, entre más para mujeres que para hombres. ¿Cuáles son los padecimientos más frecuentes? Lo más frecuente es la insuficiencia venosa o las venas varicosas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el caso de la mujer, es cierto que la mujer sufre más una serie de agresiones a su cuerpo que el hombre para el desarrollo de venas varicosas, que va desde los cambios menopáusicos a nivel de la pubertad, el embarazo, con el componente compresivo del bebé a nivel intraabdominal y la carga hormonal a la que se asocia todo el tema del embarazo. Ya después viene la menopausia, pero básicamente el sistema venoso es víctima de la herencia. El componente hereditario es fundamental en todo esto. Esto en el síndrome varicoso. ¿En otros padecimientos del sistema circulatorio también hay un componente hereditario? De hecho, sí, se ha visto, por ejemplo, en el caso de la aterosclerosis, que no es más que el daño de las arterias por depósito de lípidos, asociado a múltiples factores, que van desde el hábito de fumar, factores de tipo dietético, alimentación, alteraciones de los glúcidos o de la glucosa, como es la diabetes mellitus, donde se acelera un poco todo el proceso aterosclerótico, pues se puede ver una degeneración de la pared de los vasos que se van cerrando poco a poco la luz del mismo, y es como cuando los tubos de la calle se nos van llenando de óxido. Bueno, pues a eso, en el caso de las arterias, se denomina aterosclerosis. ¿Frecuente? Es muy frecuente. De hecho, la aterosclerosis, realmente los primeros casos se describieron en la Segunda Guerra Mundial en niños. ¿Niños? No los primeros casos de aterosclerosis. La aterosclerosis se conoce hace mucho tiempo, pero las lesiones incipientes de aterosclerosis se vieron en niños en la Segunda Guerra Mundial, donde se describió lo que se denominaba estría grasa. Y es como una mancha a nivel de la pared interna de la arteria con depósitos de grasa que no se pudieron metabolizar normalmente. Padecimientos como la hipertensión. Está íntimamente relacionada no solo a la aterosclerosis, también hay otros factores ambientales como es el estrés, tipo de alimentación. ¿Edad también? La edad puede estar un poco asociada, aunque hay hipertensos muy jóvenes y personas adultas que realmente no tienen ningún grado de hipertensión arterial. Entonces eso es un tema muy amplio, muy cuestionable, y sencillamente una de las formas de poder detectar todas estas cosas es acercándose oportunamente al médico, yendo a la consulta con su médico de confianza, en el caso de la hipertensión arterial, o con su médico de cabecera. Claro. Hace un rato, doctor, antes de entrar a la entrevista, me platicaba que muchos padecimientos no presentan sintomatología y cuando lo presentan es un grado ya un poco más avanzado. Sí, hay muchas patologías, desde el tipo arterial, venosa, incluso linfática, donde la persona a veces la confunde con cosas muy simples. Por ejemplo, alguien que se le inflama o que se le marca el calzado en la pierna sin otra sintomatología y de pronto dice, pues hoy me recargué la pierna. Noto el pie un poquito inflamado. Pero eso fue hoy, después no se dio cuenta hasta dentro de 1 o 2 meses. Y en ese caso puede que haya estado comenzando a desarrollar una enfermedad que se denomina linfedema. Linfedema. Sí, un edema del sistema linfático que puede ser de origen primario. Primario quiere decir que sin causa aparente, o secundario cuando se ha sido víctima de infecciones del sistema linfático, infecciones recurrentes, cuando hay una invasión por algún germen o por algún parásito, que también se puede ver. En ocasiones, después de cirugía, de radioterapia, se puede ver este linfedema tanto en las piernas como en los brazos. En el caso de los brazos, cuando se ve, generalmente es por radicales o radioterapia, y esto generalmente el médico, casi siempre el oncólogo que atiende a estos pacientes, se lo aclara. Y les dice que puede llegar a desarrollar esta situación en uno de los brazos. En el caso de las piernas, y cuando no existe una causa aparente, ahí es un poco más complejo porque la persona no lo detecta a tiempo. Y entonces sí va evolucionando, ya cuando llega a la consulta pues viene con un grado determinado de progresión de la enfermedad. ¿Es común que se llegue con enfermedades avanzadas? Sí, es muy común. Desgraciadamente en la sociedad todavía no existe un grado de educación en cuanto a las enfermedades. A veces de educación, de orientación, y de orientación por otras personas que en ocasiones, con capacidad de orientar, el desconocimiento de las enfermedades vasculares puede llegar a ser un poco cuestionable.
¿Es alto el desconocimiento de las enfermedades vasculares? Sí, bastante alto. Por ejemplo, hoy día en la República no somos más de 600 cirujanos vasculares que que atendemos a casi a toda la población mexicana, más de 110 millones de habitantes. Y son frecuentes los padecimientos. ¿Qué será? Leía por ahí una estadística, no sé si sea la correcta, un 20-25% de la población puede tener algún problema. Le diría que más Más. por ciento de la población puede tener un problema. ¿Por qué? Porque en el caso de la enfermedad venosa, por ejemplo, no hay una estadística. Los estudios de prevalencia pueden tener un sesgo, más o menos, dependiendo de la proyección que se haga. ¿Qué pasa con la insuficiencia venosa? Que es algo que se puede pasar 10, 15 años la persona sin darse cuenta que lo tiene. ¿No presenta síntomas en estos 10, 15? En ocasiones nada muy... puede comenzar por cosas tan incipientes como es el cansancio en la nivel de la pantorrilla, que va progresando después de las 10, 12 del día a personas que están de pie durante mucho tiempo. Y en ocasiones este tipo de enfermedad o de molestia, pues la consideran como parte de la fatiga diaria, del exceso de trabajo o de cómo ha ido llevando la vida. Pero en este tiempo, en este lapso de tiempo, lo que va permitiendo es que se vaya desarrollando más la enfermedad. Si no se atiende a tiempo, si no se toman las medidas adecuadas, si no se acude al especialista adecuado para comenzar no solo con el tratamiento, sino también con la prevención de todas estas enfermedades. El sistema venoso está constituido por un sistema profundo que va dentro de los músculos, un sistema superficial que está por fuera de los músculos y un sistema de vasos comunicantes que comunica el profundo con el superficial. Generalmente, usted puede ir tratando las afecciones del sistema venoso superficial, pero también tienes una parte donde va a estar limitado el quehacer ante este paciente. Tampoco es que tú puedas operar a una persona 5, 6, 8, 10 veces del mismo problema, claro, porque entonces hay que preguntarse qué pasó, si hubo un error diagnóstico, en el sentido del enfoque diagnóstico y terapéutico. No tiene que ser un error precisamente, sino que quién sabe si todo este síndrome varicoso que ha tenido el paciente es por una situación que exista por encima de las piernas. Entiéndase, a nivel abdominal, donde puede ser comprimida las venas centrales por las propias arterias y es una alteración anatómica con la cual la persona nace. Puede haber una recurrencia. Puede haber una recurrencia si la causa básica que está incidiendo sobre el sistema venoso del paciente no se corrige. Doctor, vamos a una pausa, de 2 minutos y regresamos ahora para seguir. Estamos de regreso en esta charla en línea platicando sobre enfermedades del sistema circulatorio. El doctor Pedro Bejarano, angiólogo, tiene información importante. Doctor, antes del corte comentábamos de algunos padecimientos que pueden ser recurrentes y tendría que ver eventualmente con un diagnóstico inadecuado, con una causa que no se ha especificado del todo. Ahí quizás no es lo básico, no sería un diagnóstico inadecuado, porque realmente en el mundo que vivimos ahora puede tener... Bueno, ¿qué es el adecuado y cuál no es el adecuado? ¿Qué pasa? El diagnóstico lo que debe ser amplio, pero muchas veces estos diagnósticos, para determinar el origen real del problema venoso, no se hacen porque llegan a ser un poco costosos. Y entonces tiene que hacer un ultrasonido para ver por dentro realmente cuál es el estado valvular, o incluso llegar a un estudio de contraste denominado flebografía, flebo de vena, grafía de imagen, donde puedes saber si hay una compresión de esta vena dentro del abdomen o en algún otro nivel. Claro. Doctor, ¿qué tan complicado es diagnosticar enfermedades del sistema circulatorio? Y le preguntaría, ¿a partir de qué momento deberíamos empezar a buscar si es que algunas son asintomáticas? En el caso de las asintomáticas, básicamente habría que pensar en lo que es el daño arterial, la aterosclerosis. Y entonces ahí por lo menos se plantea que después de los 40 años, la persona puede empezar a recibir valoraciones anuales o bianuales, donde le digan cuál es el estado de todas las arterias de su organismo. En el caso de los vasos periféricos, de las arterias periféricas,
Se pueden hacer desde la toma de los pulsos hasta la medición de presiones a nivel de los miembros inferiores, superiores. Se pueden realizar algunos estudios de laboratorio que nos permiten saber si existe algún grado de dislipidemia, alteración de las grasas, que uno pueda ir corrigiendo a tiempo. Y otros estudios más complejos. ¿De qué edades hablamos, doctor? A partir de los 40 años sería una edad Todo prudente. a partir de los 40. Ahora, esto no quiere decir que no haya afecciones que se presenten antes, obviamente. En el caso del sistema arterial son muy raras. Serían otro tipo de daños arteriales de origen inflamatorio, probablemente autoinmune, que entonces sí se puede llegar a presentar en personas muy jóvenes. O cuando hay alguna alteración metabólica, por ejemplo, diabetes mellitus en personas, en niños o en jóvenes, donde se acelera el proceso aterosclerótico, generalmente asociado a un mal control metabólico. Pero ya hay otra causa. Por supuesto, ya hay otra causa, hay que tener especial cuidado con estos pacientes. Claro. ¿Cómo se tratan estos padecimientos, doctor? Va a depender. Depende del diagnóstico, depende de la causa, evidentemente. Depende del diagnóstico, de la misma causa. El diagnóstico, lo ideal es que fuese precoz, pero para que el diagnóstico sea precoz, tiene que acudir precozmente también el paciente. Un diagnóstico precoz, ¿qué entendemos? Se entiende el diagnóstico precoz que cuando se presenten los mínimos síntomas de enfermedad o de molestia, se acuda al médico, que éste lo refiera al especialista y se puedan hacer las evaluaciones pertinentes. En el caso del sistema arterial, si los pulsos están presentes, si la persona logra caminar una distancia determinada sin dolor en la pantorrilla, a lo que se denomina claudicación. Claudicación porque tiene que pararse en ciertas distancias. En el caso del problema venoso, cuando exista cansancio de las piernas, molestias que van aumentando durante el día. Y entonces eso, al estar de pie durante un tiempo determinado, donde aumente el dolor en la pantorrilla, pues puede ya ser algo que llame la atención e invite a ir a la consulta con su médico. Nos preguntan, doctor, ¿puede presentarse el síndrome varicoso aún en personas que hacen actividad física? Sí, se puede presentar. Existe una carga genética en ocasiones que aún haciendo ejercicio y todo se puede presentar, independientemente que el ejercicio, por supuesto, es benéfico para esto, para prevenirlo. ¿Se quitan las varices? Las varices se pueden quitar quirúrgicamente, ya sea por las técnicas convencionales, resecciones de varices, la safenectomía, que es la técnica clásica que sigue aceptándose, la ablación, ya sea por láser o radiofrecuencia, son métodos más modernos para el mismo. Sí se quitan, pero hay otra pregunta que a veces hacen que no pasa, y es, ¿se curan las varices? No tiene cura. A ver, no es lo mismo que se quiten a que se curen. Que se quiten es porque hubo una intervención, ya sea del cirujano, que básicamente tiene que ser del cirujano, porque esto también ha traído otros problemas que van en el plano ya de la competencia profesional, donde se están a veces manejando. Es más por el lado de la cosmetología, ¿no, doctor? Hay un problema. La cosmetología, usted no puede tratar algo que usted no sepa cómo atender la complicación que tenga. Si usted, en el plano de la cosmetología, está atendiendo, en primer lugar son personas que no han recibido un curso académico para hacerlo. Esta especialidad tiene programas de estudio que van desde 4 hasta 6 años. Bastante demandante. Entonces, eso es además de haber hecho los 6 años de medicina. Sí, por supuesto. Se requiere una cédula profesional emitida por la SEP, después que está graduado, y lo óptimo y lo que se debe aspirar es que todo el mundo esté certificado ante el Consejo Mexicano de la Especialidad. Claro. Entonces, después de haber pasado por todo esto, se supone que usted está capacitado para atender los problemas venosos y las complicaciones que se presenten. No estar acudiendo a fenómenos de cosmetología, donde sencillamente pueden generarse un sinnúmero de complicaciones y no se le da el tratamiento adecuado al paciente. O en el caso menos grave, tampoco va a haber una solución. No va a haber una solución. ¿Qué pasa? Que usted puede estar acudiendo durante un tiempo hasta que llegue el momento que si no trata la causa, que hace un rato le mencionaba, la válvula dañada, pues van a seguir apareciendo venas varicosas. Claro. Y seguirán apareciendo porque la insuficiencia valvular o la compresión que exista a cualquier nivel o la secuela después de una trombosis no se resolvió. Claro. Los métodos tópicos, por ejemplo, que se venden, hablando de varices, ¿funcionan? ¿Sirven? Los métodos tópicos son sumamente cuestionables. Muy cuestionables porque el problema de la varice es una alteración a nivel de una capa muscular. Sí. Una capa muscular que se debilitó en el sistema venoso, ya sea por una compresión, por aumento de la presión o por lo que sea,
Pero no hay forma en lo que usted con una pomada tópica, muchas veces son cremas alcanforadas, que lo que permiten es dar una sensación de pierna fresca, de frescor, sí. pero no estás resolviendo la causa. Lo que estás es dando una apariencia de solución de un problema, sin que esa sea la solución de fondo del problema. Claro. Doctor, ¿en qué momento hay que acudir a revisión? Y le preguntaría, desde el lado de la prevención, digo, ya enfermo uno, pues obviamente hay que ir, pero Claro. antes. Lo óptimo de la prevención es, ¿tiene una historia familiar de síndrome varicoso? Pues a la edad que cada quien considere más prudente, puede ser, si ya tienes microvarices o varices, una persona de 20, 25 años, pues puede acudir al médico, por lo menos le hacen una revisión lo más amplia posible, se hace un escáner con un sistema Doppler para ver si hay algún grado de insuficiencia valvular, y si hay, se trata de solucionar al momento o, en su defecto, esperar, en el caso de una joven, si quiere tener su familia y todo, bueno, que haga todo eso, pero ya se va previniendo con medias de compresión. Las medias de compresión, que no es tampoco ir a una tienda cualquiera, por más... esa es otra pregunta que nos mandaron. Medias de compresión, está bien. El sistema ¿Cuál compresivo no es ir a las tiendas más afamadas y prestigiosas, donde te venden medias, pero para uso diario de cualquier persona. Existen lugares donde se puede ir a buscar el sistema de media que va graduado, un sistema de compresión graduada, y que te permite por lo menos proteger el sistema venoso un poco. Pero no es una media X que usted compre, por más famosa que sea esta media, Sí. la que te va a solucionar el problema, porque van desde los 10 milímetros de mercurio de compresión hasta los 40. O sea, no, la media de compresión comercial no está prescrita, No, no es de prescripción. No es de prescripción para estos problemas. Son medias de compresión que tiene grados, pero no es solo una media de compresión graduada. Yo le puedo pedir una media de 20 milímetros de mercurio, usted me entrega una media para una talla extra grande, No. y yo me puse una media de 20 milímetros de mercurio cuando mi pierna es menor. Entonces, una de las cosas básicas es que hay que medir la pierna de cada persona. Claro. Circunferencia y longitud. Entonces, ya teniendo todas las medidas, se busca la talla de esta persona y el nivel de compresión que hace falta. Entonces ahí estamos haciendo una compresión efectiva. Es una cosa un poco más especializada que Obviamente. una cosa que no está prescrita. No es una simple venta de un producto que te puede dar una sensación de estar haciendo lo correcto cuando no es así. Claro, personas ya con este síndrome pueden seguir haciendo ejercicio. Sí. Pueden estar utilizando sus medias elásticas y manteniendo una vida con un ejercicio físico activo. El ejercicio en ninguna de estas situaciones está contraindicado. Al contrario. El peso tiene complicación Sí. en síndrome varicoso y en otras afecciones del sistema circulatorio. El peso tiene dos vías. En primero, el sobrepeso. Bueno, no es saludable nunca el sobrepeso. Para nada. Claro. Entonces, ¿qué sucede con el sobrepeso? Que al tener un mayor volumen corporal, pues el volumen de sangre también aumenta. Claro. Ya aumentaste la presión que se ejerce sobre esas válvulas que están sufriendo. Por otra parte, cuando se pierde peso, y es una cosa que puede indicarse primero a los pacientes, pues se pierde un soporte graso que hay entre la piel y la vena, y entonces se hace evidente una vena. Que ahí viene otro error conceptual de muchas personas. Es que me operé, bajé de peso Y me salieron más. No, las tenía ahí. Pero Usted la lo que grasa no permitía que se viera. no se veía. Entonces usted al perder peso, se hizo evidente esas venas que no se veían previamente. Claro. Ahora, mejor que se hagan evidentes para que se puedan tratar. Por supuesto, es mejor hacerle evidente que estas venas se puedan resecar, porque es que si no, esas venas así, extásicas, donde no permiten que la sangre se mueva adecuadamente, pues es un foco donde puede tener una trombosis o una varicotrombosis, o puede incluso sangrar hacia el exterior. Doctor, nos quedan un par de minutos. Recomendaciones para cuidar nuestro sistema circulatorio y, bueno, evidentemente acudir con un especialista que lo sea. Bueno, desde el punto de vista arterial, quien tenga una historia familiar de claudicación intermitente, dolor al caminar, pérdida de una pierna o diabetes mellitus, debe acudir básicamente, si no ha tenido síntomas, a partir de los 40 años, a que se le revise tanto por examen físico como estudios de laboratorio que permitan detectar a tiempo alguna alteración. Desde el punto de vista venoso, si existe una historia familiar de insuficiencia venosa o varices, pues acudir a tiempo. Porque esto es un fenómeno silencioso, Claro. que puede avanzar en el tiempo y puede generar numerosas complicaciones. Y en otro punto, en el caso, por ejemplo, de los aneurismas arteriales, si también existe
que es una variable muy discutible, una historia familiar de aneurisma, pues acudir a tiempo para que se le examine el abdomen, se explore, ver si puede existir una dilatación aneurismática después básicamente de los 45 o 50 años. Perfecto. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No, Muy gracias amable. a usted. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos en otra ocasión con otra charla en línea.